recordamos cuánto son los porcentajes, en qué indicadores, qué otros factores fueron evaluados, cuál fue la metodología y para qué nos sirve todo esto en pocas palabras. Bueno, Liliana Ruiz, investigadora de Fundar, a cargo de completar precisamente la encuesta de presupuesto abierto, se encuentra justamente con nosotros hoy en el estudio. Le doy la bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pongámoslo en castellano, ¿para qué sirve? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos empodera? ¿Qué nos da tener este tipo de información al ciudadano de a pie? Bueno, es importante. El índice de presupuesto abierto es una calificación que se saca y se calcula en 102 países en el mundo. Y nos dice cómo está nuestro gobierno, qué tanta información está dando de ingresos, gastos y deuda. Es importante para el ciudadano de a pie para saber si el gobierno está rindiendo cuentas. Nos está explicando lo que está haciendo con los ingresos que recibe de nuestros impuestos, nos está explicando cómo está gastando el dinero, qué va a hacer con la deuda. Entonces, por eso es importante esta calificación. Nos echa luz sobre el manejo del dinero, digamos, ¿no? Saber exactamente cuál es el proceso que atraviesa el manejo del dinero, quién decide dónde lo pone, para qué y cómo lo toman. Pero, sin embargo, hay valores, estábamos leyendo, por ejemplo, el seguimiento que se le da, el acompañamiento, pues casi no hay, ¿no? O sea, hay cuestiones que todavía hay que fortalecer mucho. Sí, exactamente. El International Budget Partnership es la organización a nivel mundial que coordina este esfuerzo. Imagínate que el International Budget Partnership se coordina con una organización de la sociedad civil en cada país en el mundo. En el caso se coordina con 102 organizaciones en el mundo. Les envía un cuestionario que es bastante extenso, son como 140 preguntas sobre los principales documentos presupuestarios que son la buena práctica a nivel internacional. Y entonces las organizaciones de la sociedad civil, en el caso de México es Fundar, tienen que contestar ese cuestionario exhaustivamente, tienen que presentar evidencia de que sí se presenta esta información, en dónde está, cuál es la fuente y dime qué viene ahí. Es tardado contestar el cuestionario una vez que se presenta esa evidencia, el International Budget Partnership revisa el caso de México y de cada país y después los gobiernos tienen oportunidad de ver este cuestionario y replicar. Es decir, la Secretaría de Hacienda tuvo oportunidad de decir, a ver, ustedes contestaron, Fundar contestó aquí, no estamos de acuerdo porque sí existe esta información y tienen oportunidad, ¿no? Y la proveen en todo caso, ¿no? Ajá. Colaboran, digamos, en el armado. Y esto, bueno, de acuerdo a los parámetros internacionales, lo que se tiene vislumbrado, de ahí se saca un tabulador. ¿Cómo es esta? ¿No calificación? ¿O sí? ¿Se califica? Sí, es una calificación. Okay. Es una calificación en escala del 0 al 100. México, la encuesta en 2012, México sacó 61 puntos de 100. Y ahora, la del 2015, México sacó 66 puntos de 100 en transparencia presupuestaria, en la cantidad y calidad de la información que presenta sobre las variables presupuestarias. Son básicamente ingreso, gasto y deuda. Ese es solamente un factor, la transparencia presupuestaria. Y lo que tú decías es la otra, o sea, el International Budget Partnership, que es la organización a nivel mundial que coordina este esfuerzo, dice que hay 3 pilares para que un presupuesto sea responsable, sea eficaz y sea eficiente. Uno de esos pilares es la transparencia presupuestaria, pero la transparencia presupuestaria no es todo. Los otros 2 pilares, o sea, la transparencia presupuestaria por sí misma no va a corregir la impunidad, no va a sancionar los malos manejos en el gasto público. Entonces se necesita también vigilancia de parte de 2 organismos formales a nivel que son importantes en el mundo, que son el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación, y también se necesita la participación ciudadana. Esos son los 3 grandes pilares y yo diría que en México falta también pues el tema de los arreglos institucionales. Falta el tema de corregir la impunidad, falta el tema de ordenar los incentivos para que las malas prácticas no sean lo común, sino que sean lo extraordinario, ¿no? Exactamente. No debe de haber incentivos y creo que ahorita es una buena oportunidad aprovechar el sistema anticorrupción. No debe de haber incentivos para las malas prácticas. Los incentivos deberían de ser para las buenas prácticas. Ahí como país creo que tenemos que corregir la regla institucional. Pero bueno, esta calificación nos dice cómo está México en uno de los pilares que sí son importantes, que es la transparencia presupuestaria. Retomamos nuestra conversación, estamos aquí en el estudio hablando de índice de presupuesto abierto 2015, estamos con Liliana Ruiz de Fundar, que tiene la responsabilidad durante ya
¿Cuánto tiempo llevan ustedes haciendo el índice desde que empezó? Sí, el primero fue en 2006, cada 2 años, 2006, 2010. En 2006 México sacaba una calificación de 50 puntos de 100, estaba totalmente reprobado en transparencia presupuestaria. Se ha aumentado, se ha mejorado la calidad de la información, es decir, antes conseguir el presupuesto de egresos era una cosa que tenías que hacer si tenías un diputado conocido y amigo, que pedirle el favor que te lo pasara. Ahora no, ahora es público, tú lo bajas de internet, ¿no? Sí han habido esos avances, pero no es suficiente con la transparencia presupuestaria. Claro, tenemos esta parte de la participación. Platícanos un poquito porque, bueno, yo supondría, porque es un supuesto, que le entiendo a este tema de los dineros y más con tanto cero, que a veces la cifra ni siquiera la podemos leer. ¿Dónde queda? ¿Quién la maneja? ¿Quién dispone? Pareciera que hay un tema ahí. El Ejecutivo obviamente cumple con la ley, presenta su propuesta, Congreso la retoma, pero la retoma como muy a la ligerita. La parte de la opinión pública no está pues tomada en consideración, digamos, en algunos sectores. ¿Debería de estarlo según esta referencia internacional? Sí, exactamente. El cuestionario del índice de presupuesto abierto también evalúa a el Congreso y su participación en revisar el presupuesto y también evalúa la participación ciudadana en los países. La participación, o sea, qué tanto expertos en el tema, organizaciones de la sociedad civil, académicos, público en general, dan su opinión respecto a las políticas públicas y respecto al presupuesto, las decisiones que el gobierno está tomando de en qué gastar. Entonces, el legislativo sale débil en cuanto a la vigilancia que hace del presupuesto. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo presenta una propuesta de cuánto van a gastar, el Legislativo aprueba esa propuesta, la puede modificar, la aprueba, y después el Ejecutivo termina gastando más y termina gastando diferente de cómo se aprobó. Y no da explicaciones ni pide autorización al Legislativo. Exactamente. Entonces, en ese sentido... Entonces, ¿para qué se los comparto si finalmente, bueno... Se los comparte para que el Legislativo da su opinión al respecto y ya, nada más, ¿no? La buena práctica a nivel internacional sería que el legislativo, arriba de un porcentaje, si tú aprobaste una cantidad y vas a modificar ese gasto en determinado porcentaje, el Congreso tendría que autorizar que vayas a hacer eso. El Congreso dice sí también a los ajustes o a los cambios. Sí, ¿no? Y otro lado en el tema del Congreso es la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación sale bien evaluada porque año con año detecta irregularidades en el gasto y lo hace y son de buena calidad. Sin embargo, lo que no termina de quedar claro es los entes públicos qué hacen con esas recomendaciones y con esos hallazgos. ¿Cómo sirven estos hallazgos para mejorar los programas públicos, para mejorar la manera en que se gasta, para disminuir la corrupción, para sancionar a los que realizan malos manejos con el gasto? Eso es lo que todavía no termina de quedar claro. Digámoslo así, no se identifican los puntos de conflicto, los puntos flacos, se hacen los señalamientos, pero con esa lista pues no se elabora nada para evitarlos. No termina de quedar claro cómo se corrige, cuál es el seguimiento, esa parte no termina de quedar claro. Entonces, esa es una cosa que tendría que modificarse. Por supuesto. Las irregularidades que se detectan en el uso de los recursos públicos tendrían que corregirse. Eso sería, si la auditoría está haciendo tanta chamba en fiscalizar el gasto, pues todas las zonas que detecta negativas tendrán que corregirse. Claro, porque finalmente eso se ve reflejado en buenas prácticas, en un buen funcionamiento, se incrementa la transparencia y con ello, señoras, pues también la confianza en las autoridades, porque aparte ves reflejado tu interés como ciudadano en tu entorno, en la actividad gubernamental, y eso pues desde luego a nadie le conviene más que a nosotros mismos y también a las propias autoridades, porque finalmente una ciudadanía que es mucho más armónica y participa más contigo en la toma de decisiones, pues obviamente conducen a un mejor país. Sí, claro. El International Budget Partnership, por ejemplo, tiene evidencia de que los países que dan más información de lo que están haciendo con su ingreso, con su gasto, con su deuda, los que están muy cercanos a la calificación de 100, los que son muy transparentes en lo que están haciendo. No me digas los escandinavos. Sí, es Nueva Zelanda, Suecia, Estados Unidos.
Son 5 países, sus calificaciones son 88 de 100. En estos países la percepción de corrupción es menor, o sea, hay una relación positiva. Si tú te beneficia en la percepción de la corrupción, no se percibe por parte de la ciudadanía tanta corrupción, y entonces eso quiere decir que hay confianza en lo que el gobierno está haciendo, porque el gobierno está explicando, está muy claro en qué se está gastando el dinero, cuánto se está recaudando, de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces es importante, y es importante también, Liliana, que nos queda como un minuto y medio, pero reiteremos que esta evaluación tiene un criterio internacional, se sigue en más de 100 países, pero además tuvo este peloteo, tuvo esta reconfirmación de datos con las propias autoridades. Si no tengo mal la información, un subsecretario estuvo presente el miércoles, cuando ustedes dan a conocer justamente el contenido. ¿Quién fue? De Hacienda, ¿no? Sí, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo. Okay. Y también estuvo en el evento el titular de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, que es Ángel Mejía. Entonces sí, ellos conocieron el cuestionario en su debido momento, ellos replicaron a este cuestionario y ahora escucharon las recomendaciones finales tanto de Fundar como del International Budget Partnership, y ellos están interesados en aumentar la calificación, lo pusieron como un compromiso, ¿no? Claro, porque finalmente, digo, si hay señalamientos, pues hay que entenderlos como eso, ¿no? Señalamientos son cuestiones que son perfectibles, digo, no son denuncias penales ni se está masacrando a nadie, pero hay que tener esto en la opinión pública, pues ¿para qué? Para que alcancemos ese objetivo, mejorar este tipo de instrumentos, pues para mejorar al país, ¿no, Liliana? Sí, exactamente. Sí. Bueno, Liliana Ruiz de Fundar, gracias por estar con nosotros. No, gracias. Por traernos luz en este tema, que es bien importante tenerlo presente y siempre detectar este tipo de información, pues para saber cómo vamos, cómo andamos y qué podemos hacer para mejorar. Y gracias a usted por acompañarnos en este panorama 360, que tenga un excelente fin de semana. El lunes nos vemos y nos escuchamos a la misma hora, pero no le cambie, siga en sintonía.